vamos a comenzar sin más preámbulo. Primero vamos a hablar del concepto de inmunidad. Inmunidad es un término que antes del siglo XV se utilizaba en aquellas personas que evadían impuestos, en aquellas personas que evadían el servicio militar, en aquellas personas que por algún motivo, de repente por tener algún grado, no podían ser juzgados, término que hasta ahora se conoce como inmunidad parlamentaria, ¿no? Y que comenzó en la época del Imperio Romano. Es a partir de Jenner en que el término inmunidad comienza a tener una connotación médica. Y la utilizamos a manera de decir algo así como el hecho de no enfermarnos. El concepto de inmunidad radica en lo siguiente: es el conjunto de mecanismos de defensa de los animales frente a agentes externos extraños. Mucho cuidado con esta definición. Esta definición es correcta, pero debemos de entender lo siguiente. Cuando nosotros desencadenamos una respuesta inmunitaria porque ha ingresado una sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria llamada antígeno, decimos que estamos desencadenando una respuesta inmunitaria. Sin embargo, debemos de recordar que no todos los antígenos necesariamente tienen que desencadenar respuestas inmunitarias, puesto que nosotros tenemos antígenos propios y también existen los antígenos extraños. Recordemos, cuando nosotros determinamos nuestro grupo sanguíneo y factor, decimos, por ejemplo, que el 84% de peruanos somos del grupo sanguíneo ORH positivo. Eso implica que el 84% de peruanos no tenemos en la superficie de nuestro glóbulo rojo ni el antígeno A ni el antígeno B, pero tenemos el antígeno D, ¿no es cierto? Entonces, ese antígeno D que el 84% de nosotros tenemos, ¿es un antígeno propio o extraño? Es un antígeno propio. Por lo tanto, nuestro sistema inmunitario deberá formar anticuerpos contra ese antígeno propio. No. Si formase anticuerpos, ya no sería condición de salud, sino sería condición de enfermedad. Estaríamos frente a una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Que se caracteriza porque nuestro sistema inmunitario reconoce como extraños a los antígenos propios, desencadenando una vasta y prolongada producción de anticuerpos contra antígenos pues, que son nuestros, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esta definición. ¿Y qué es inmunología? Inmunología es una ciencia biológica que ha ido en crecimiento. En mis épocas de alumno no teníamos curso de inmunología, simplemente era un par de capítulos en microbiología y hacíamos algo de inmunología en la introducción a reumatología, ¿no? Pero todo esto ha cambiado. Ahora inmunología no es más un capítulo de microbiología. Por el contrario, se sabe mucho más de inmunología que de cualquier otra ciencia, ¿no? En los últimos 40 años, 20 premios Nobel han sido otorgados a estudios específicamente en inmunología. Entonces, es importante que todas las universidades que forman en ciencias de la salud deben de tener un curso de inmunología como tal. Entonces, dichos mecanismos inmunitarios consisten esencialmente en la identificación de lo extraño y su destrucción. La principal función del sistema inmunitario es discriminar entre lo propio y lo extraño. Esto es mío, no lo destruyo, tengo tolerancia sobre lo mío. Esto no es mío, lo destruyo. Esa es la función más importante del sistema inmunitario. ¿Y qué es una respuesta inmune? Es una actuación integrada de un gran número de mecanismos heterogéneos de defensa contra sustancias y agentes extraños. Este gran número de mecanismos heterogéneos de defensa, pues lo componen desde la piel,
que es nuestra primera barrera de defensa mecánica, pero forma parte del sistema inmunitario innato, hasta las células más desarrolladas como linfocitos TCD4, linfocitos B o células plasmáticas. Entonces el sistema inmunitario está compuesto por moléculas, células, tejidos e incluso órganos. Cuando nosotros repasemos la parte de anatomía del sistema inmunitario, pues vamos a ver la importancia de los ganglios, de los nódulos linfáticos, de la médula ósea roja, del hígado, del vaso, etc. En general, a las sustancias extrañas se las denomina como antígenos, y son ellos los que desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares que provocan la producción de los mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué es un antígeno? Puede ser propio, pero en este caso es una sustancia extraña capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Vamos a comenzar a presentar a los actores del sistema inmunitario. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis consiste en la formación y en el desarrollo de células sanguíneas a partir de una célula madre pluripotencial que también llamamos stem cell. No es lo mismo la hematopoiesis en nuestra vida intrauterina que en nuestra vida extrauterina. Vamos a ver cómo en nuestra vida intrauterina participan algunos órganos que poco a poco pierden importancia para en nuestra vida uterina dar importancia a otros órganos. Desde el tercer mes hasta el séptimo mes de embarazo, las células madre migran primero al hígado fetal y después al vaso fetal, donde sigue la hematopoiesis. Desde el séptimo mes va disminuyendo la hematopoiesis en el hígado y en el vaso, hasta que desaparece para la época del nacimiento y va adquiriendo preeminencia el papel de la médula ósea. Ahora, en estos momentos, en nosotros los adultos, la hematopoiesis se está desarrollando plenamente y completamente a nivel de nuestra médula ósea roja. Para que se dé la hematopoiesis necesitamos algo que lo estimule. Factores hematopoyéticos de crecimiento. Estos son importantes puesto que las células requieren de estos factores hematopoyéticos para su supervivencia, para su multiplicación, para su diferenciación y para su maduración. Cuando estamos a nivel de la célula madre, vamos a ver cómo esta célula madre se va a dividir. Pero para que se divida necesita de una serie de, entre comillas, hormonas. A esas hormonas del sistema inmunitario, a esas hormonas, entre comillas, del sistema inmunitario, nosotros las llamamos citocinas. Dentro de esas citocinas son importantes en la hematopoiesis el multifactor estimulante de colonias. A este multifactor estimulante de colonias también le llamamos interleuquina 3. Y la característica de esta interleuquina 3 es que es un factor multilinaje. Significa que con esta acción, a partir de la célula madre, se van a originar células de distinto linaje. Otra sustancia importante es el factor de estimulante de colonias de la línea granulocito-monocito, el factor estimulante de colonias de la línea monocito-macrófago y el factor estimulante de colonias de la línea de los granulocitos. Estos factores son importantes principalmente para los glóbulos blancos. En cuanto a los glóbulos rojos, es importante la participación de la eritropoyetina y otros factores como las interleuquinas 4 y las interleuquinas 9. Es importante regular la hematopoiesis. Cuando nosotros damos lectura a un hemograma, pues ese hemograma mantiene un valor normal, ¿no es cierto? Y ese valor normal se da por una cantidad mínima y una cantidad máxima de cada grupo celular. Entonces, en etapas extrauterinas, nosotros debemos de saber cuál es el conteo de cada grupo celular, según la edad, y eso se debe de mantener. Para ello necesitamos mecanismos que regulen la hematopoiesis. Sin embargo, nosotros sabemos que esos mecanismos se pueden romper
en condiciones de enfermedad, por ejemplo, en las hemorragias, por ejemplo, en una infección importante donde aumentan algunos grupos celulares, por ejemplo, la presencia de neutrófilos, que nos da un hemograma con desviación izquierda. La hematopoiesis se mantiene durante toda la vida del individuo, de modo que el número de células nuevas equilibra al de células que se pierden o mueren. Los eritrocitos o glóbulos rojos viven algo de 120 días. Los neutrófilos viven poco tiempo, viven 7 días a 10 días aproximadamente. Sin embargo, algunos linfocitos de tipo T, sobre todo los que se van a encargar de la memoria inmunitaria, pueden vivir hasta 30 años. Ante una infección o hemorragia se produce una hematopoiesis inducible. ¿Qué es esto? Una hematopoiesis incrementada por la acción de citoquinas segregadas por macrófagos y linfocitos de tipo TH. Algunas veces, en condiciones de enfermedad, esta hematopoiesis se hace tan inducible, pero tan inducible, que en el hemograma nosotros encontramos mucha cantidad de células jóvenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, presencia de blastos. Y esto ya nos va indicando algunas patologías hematológicas. Con este gráfico vamos a tratar de terminar por presentar a todas las células del sistema inmunitario. Observen por favor a esta célula. Esta es la célula madre pluripotencial. Como ustedes ven, se caracteriza por presentar el fenotipo CD34 positivo en su superficie. A partir de los factores estimulantes de colonias multilinaje, nosotros vamos a ver cómo esta célula madre pluripotencial se deriva en dos series. En una, el progenitor mieloide y por otro lado, el progenitor linfoide. Vamos a comenzar por el progenitor mieloide. Este progenitor mieloide también, gracias a los factores estimulantes de colonias, va a alcanzar una división. Por ejemplo, a partir del progenitor mieloide, nosotros estamos viendo la derivación del megacariocito. Este megacariocito, posteriormente, al alcanzar su madurez, va a conformar lo que nosotros llamamos en el hemograma plaqueta. A partir del progenitor mieloide va a derivar el eritroblasto, que es un glóbulo rojo pero joven, y a partir de ese eritroblasto va a derivar el eritrocito. A partir del mieloblasto van a derivar glóbulos blancos bastante importantes. En el primer caso, los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos. Y a partir del monoblasto van a derivar dos células bastante importantes, los monocitos y las células dendríticas. Todas estas, a excepción lógicamente del megacariocito, la plaqueta, eritroblasto, eritrocito, todas estas son glóbulos blancos. Por el otro lado, la línea progenitora linfoide nos va a derivar en dos grupos celulares, que también son glóbulos blancos. Todos los linfocitos también son glóbulos blancos. El precursor de la célula T y el precursor de la célula B. A partir del precursor de la célula B va a derivar el linfocito de tipo B. Y a partir del precursor de célula T van a derivar dos grupos celulares. El primero de ellos, el linfocito de tipo T, y el segundo, los linfocitos natural killers o asesinos por naturaleza. Entonces, aquí nosotros estamos observando a gran parte de los actores de las células que forman parte del sistema inmunitario. Dentro de estas células, nosotros podemos observar a las células que cumplen función de fagocitosis. Las células fagocíticas por excelencia son, en primer lugar, el neutrófilo y en segundo lugar, una célula que se encuentra en los tejidos y que se llama macrófago, que no se encuentra aquí en la foto, no está en la foto, porque si nos damos cuenta, en la foto están las células que están circulando por el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Cuando nosotros leemos el hemograma, vemos plaquetas, glóbulos rojos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y linfocitos de tipo T, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros damos lectura al hemograma, por ejemplo, no encontramos macrófagos porque no se encuentran en la circulación sanguínea, sino se encuentran en los tejidos. Este monocito
que se encuentra en este momento en la circulación sanguínea se puede dirigir a los tejidos. Y cuando se dirige a los tejidos, se transforma en macrófago. Y ahí el macrófago cumple su función de fagocitosis. Entonces, aquí tenemos a las células fagocíticas, al macrófago en los tejidos y a los neutrófilos en el torrente sanguíneo. Hay otras células que también cumplen función de fagocitosis, pero es una fagocitosis algo débil, algo indefinida, ¿no? Dentro de ellos están los eosinófilos, por ejemplo. Las células dendríticas también cumplen función de fagocitosis. Y por ahí hay otra célula que no se encuentra acá, que tampoco está en la foto, que se llama mastocito. No se encuentra en la foto, lógicamente, porque tampoco se encuentra en el torrente sanguíneo. El mastocito se encuentra en los tejidos. ¿De dónde deriva el mastocito? Algunos dicen que deriva del basófilo, pero eso es falso. El mastocito no deriva del basófilo. Lo que sucede es que el equivalente del mastocito en los tejidos es el basófilo en el torrente sanguíneo, pero no es que derive, es su equivalente. El mastocito, ¿de dónde puede derivar? Algunos dicen que deriva de uno de los progenitores mieloides y otros dicen que deriva directamente de la célula madre. En todo caso, el origen exacto del mastocito es indefinido, pero sabemos que se encuentra en los tejidos. Aquí también nosotros podemos observar a los tres diferentes tipos de linfocitos, al linfocito B, al linfocito T y al linfocito NK. Si bien los tres son linfocitos, hay diferencia entre ellos. Por ejemplo, el linfocito B y el linfocito T forman parte del sistema inmunitario específico o adaptativo, es decir, aquel sistema inmunitario que tiene memoria inmunológica. Sin embargo, el linfocito NK o natural killer no tiene memoria. Por lo tanto, no va a formar parte del sistema inmunitario adaptativo, sino más bien del sistema inmunitario innato. En otras palabras, de todos los componentes que nosotros encontramos aquí, todos, a excepción del linfocito T y el linfocito B, son parte del sistema inmunitario innato. Estas células se encuentran en un medio líquido, que es el suero o plasma, ¿no es cierto? El suero o plasma también forma parte del sistema inmunitario innato, de modo que los que componen o lo que se encuentran en el suero plasma también forman parte del sistema inmunitario innato. Y ahí tenemos a las proteínas del sistema del complemento. Las proteínas del sistema del complemento son algo así como 30 proteínas sintetizadas principalmente a nivel hepático, que tienen una función importante en el sistema inmunitario y que también forman parte del sistema inmunitario innato. En conclusión, mejor decimos solamente los que forman parte del sistema inmunitario específico, que son los menos. El linfocito T, que posteriormente se va a dividir en CD4, CD8, y el linfocito B, que posteriormente se va a convertir en célula plasmática, y como célula plasmática va a producir los 5 diferentes tipos de inmunoglobulinas. Y si yo les hago una pregunta, ¿las inmunoglobulinas a qué tipo de sistema inmunitario pertenecen? ¿Innato o específico? Ustedes tendrán que responder específico, porque deriva de la célula plasmática, y la célula plasmática deriva del linfocito B, y el linfocito B es parte del sistema inmunitario específico, junto al linfocito T. Seguimos. Los linfocitos T y B son los responsables de la respuesta inmune específica. Existen 3 poblaciones de linfocitos funcionalmente distintas, caracterizada cada una por un juego de marcadores, pero son difíciles de reconocer morfológicamente entre sí. Estas 3 poblaciones son linfocitos T, B y NK. ¿Y cuál es ese juego de marcadores? Cada uno de nosotros se caracteriza por tener un fenotipo, ¿no es cierto? El fenotipo que nos caracteriza, pues, es expresión de nuestro genotipo. Así como nosotros tenemos un fenotipo que podemos observarnos, las células también tienen un fenotipo, de modo que cada grupo celular se caracteriza por tener un fenotipo característico. A ese fenotipo, que está representado por las siglas CD,
ustedes van a ver cuando repasen a las células del sistema inmunitario que algunas son CD19, CD20, CD21, otras son CD4, otras son CD8, hemos visto que la célula madre es CD34, etcétera. Ese CD o cúmulo de diferenciación o cluster of differentiation es el fenotipo de cada una de las células. Y ese número y ese CD se coloca convencionalmente, puesto que cada 4 años un grupo de inmunólogos se reúne en algún lugar del mundo y decide qué nombre colocarle a los cúmulos antigénicos que se van descubriendo en cada superficie celular. En la actualidad estamos en el CD 450 y tantos. De repente, para el próximo workshop lleguemos a los 500. En la actualidad estamos en la interleuquina 36. De repente, en poco tiempo lleguemos a la 40, etcétera. Disculpen. Los linfocitos T y B vírgenes. Los linfocitos T y B tienen una evolución, como todos nosotros. En algún momento han sido muy jóvenes, incipientes, luego han sido jóvenes y luego han llegado a la adultez. El linfocito T y B virgen es adulto, pero todavía no ha recibido el estímulo de ningún antígeno. Eso significa linfocito T o B virgen. Es decir, son linfocitos que son adultos, pero que todavía no han recibido el estímulo de ningún antígeno. La característica es que, como no han recibido el estímulo de ningún antígeno, son pequeños. Acá pónganle por favor N, no es MM, sino NM. Su diámetro es bastante pequeño y tienen poco citoplasma además. ¿Qué sucede con estos linfocitos T y B vírgenes si es que no reciben el estímulo de ningún antígeno? Mueren en poco tiempo. Anteriormente habíamos mencionado que podían vivir hasta 30 años, pero viven hasta 30 años aquellos que han recibido el estímulo de algún antígeno. Cuando no reciben el estímulo de ningún antígeno, simplemente mueren. En ausencia del antígeno específico, tienen vida corta, de unos días a unas pocas semanas. Entonces, ¿a los linfocitos T y B les conviene ser vírgenes o no? No, porque van a vivir poco. Linfocitos B. En los mamíferos, los linfocitos B se diferencian en la médula ósea. Cuando nosotros hablamos de linfocitos T, automáticamente decimos, el linfocito se llama T porque deriva del timo, ¿no es cierto? Entonces, el linfocito se llama B porque deriva de un órgano que se llama bursa o bolsa de Fabricius, pero esa bursa o bolsa de Fabricius no lo tenemos los seres humanos. Lo que pasa es que los estudios se hacían primero en otros animales y se descubrió que en las aves, mejor dicho, tienen un órgano en su aparato gastrointestinal que se llama bursa de Fabricius y que los linfocitos B de las aves se forman en esa bursa de Fabricius. Por eso es que nosotros le llamamos linfocitos B. Una pregunta clásica es, linfocitos B, ¿de dónde viene el término B? Y por ahí les ponen vaso y muchos marcan eso. No, B viene de bursa de Fabricius. El linfocito T sí se llama T porque viene del timo. En los mamíferos, los linfocitos B se diferencian en la médula ósea, mientras que en las aves lo hacen en la bursa o bolsa de Fabricio. Los linfocitos B reconocen al antígeno en forma soluble por medio de sus inmunoglobulinas de membrana que forman parte del complejo receptor de células B. Lógicamente, todas las células del sistema inmunitario, para que se unan a otras células y para que se unan a otras moléculas, necesitan de receptores, ¿no es cierto? Si no presentan esos receptores, pues no se van a unir a nadie. Es por ello que nosotros, cuando estudiamos alguna enfermedad, vemos cómo determinados microbios solamente afectan determinados órganos y no afectan otros. ¿Por qué? Porque no tienen receptores en todos los órganos, solamente lo tienen en algunos.
y van a afectar a los órganos con los cuales solamente comparten receptores. Es por ello también que existen enfermedades que atacan a determinadas especies. ¿No es cierto? ¿O ustedes creen que todas las enfermedades atacan a todas las especies? No. Las enfermedades que atacan al ser humano las hacen porque en la superficie esos microbios tienen antígenos compatibles con células nuestras. Diariamente estamos expuestos a gran cantidad de microbios o de patógenos de otros animales que ingresan de repente a nuestro organismo, pero con los cuales hacemos absolutamente respuesta inmunitaria, puesto que van a recorrer todo nuestro torrente sanguíneo y no van a encontrar receptores compatibles en ningún lado, por lo tanto no van a tener con quién unirse, van a cumplir su ciclo de vida y van a desaparecer. En los linfocitos B, además de tener en la superficie las inmunoglobulinas de membrana, también podemos encontrar al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. También podemos encontrar a receptores para el sistema del complemento. Ejemplo, el linfocito B se caracteriza por tener un fenotipo CD35, CD21, CD32, CD19, CD20, CD22, etc. Este fenotipo CD35 también se le conoce como CR1. ¿Qué es el CR1? Es el receptor 1 para el complemento. ¿Y qué es CR2? El receptor 2 para el complemento. Eso significa que a través de CD35 y CD21 puede haber interacción entre los linfocitos B y nuestro sistema del complemento. CD32. A CD32 también se le conoce como el receptor de tipo 2 de la fracción cristalizable de tipo G. Si dice de tipo G y si dice fracción cristalizable, yo digo lo siguiente. ¿Quiénes tienen fracción cristalizable? Las inmunoglobulinas, porque las inmunoglobulinas tienen una fracción variable y una fracción cristalizable. Y si dice acá G, entonces me están refiriendo a la inmunoglobulina de tipo G. Y si dice aquí receptor de tipo 2, significa que la inmunoglobulina G tiene un receptor de tipo 2. De modo que el CD32 le permite permite la unión de la inmunoglobulina de tipo G a través de su receptor de tipo 2 con el linfocito B. ¿Listo? Esto es importante porque juega un papel en las señales negativas para el linfocito B. Lo mismo, en ausencia de estímulo antigénico, estos linfocitos B maduros vírgenes mueren por apoptosis al cabo de unos pocos días. Apoptosis. Las células nacen, crecen, algunas se reproducen y luego mueren. Cumplen su ciclo biológico. ¿Qué es apoptosis? Es la muerte celular programada, es la muerte sin dolor, es la muerte sin inflamación, es la muerte a la cual todas las células van a padecer en algún momento. No todas, porque existen dos tipos de muerte celular. La apoptosis, que llamémosla, es la buena muerte, y la necrosis, ¿no? En la necrosis sí hay bastante inflamación, hay bastante dolor, producto de una batalla, producto de un trauma, etcétera. Este gráfico nos permite repasar el desarrollo de los linfocitos B. Tenemos aquí la médula ósea. Tenemos aquí en este rectángulo de amarillo a la médula ósea. Nosotros estamos viendo aquí la célula Pro-B. Del nivel Pro. Miren la característica del fenotipo de la célula Pro-B. Observemos, este es el fenotipo de la célula Pro-B. Miren, CD34, CD19, CD10, CD22 y CD117. ¿Les recuerda algo CD34? Sí, es el fenotipo de la célula madre. Lógico, de la célula madre, gracias al factor estimulante de colonias multilinaje, vamos a tener a la célula Pro-B. ¿No es cierto? Y es por ello que esta célula todavía conserva un fenotipo de su mamá. ¿No es cierto? Pero además tiene otros marcadores como CD19, 10, 22 y 117. Esta célula Pro-B, gracias a la acción de algunas citocinas, se va a convertir en célula pre-B. Observemos el fenotipo de la célula pre-B. ¿Conserva todavía el fenotipo CD34?
ya no, ya lo perdió. Sin embargo, todavía tiene en común el CD22, ¿no es cierto? El CD19, pero sin embargo tiene un CD20 que no tenía su antecesora. Y además tiene acá una enzima, ¿no es cierto? Tiene acá una enzima que es algo así como un receptor incipiente, un receptor bastante incipiente, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, de la célula preve, aquí todavía estamos a nivel de la médula ósea, recuerden, estamos todavía a nivel de la médula ósea. A nivel de preve pasamos al linfocito B, pero virgen. Este es el linfocito B virgen. Y miren la característica del fenotipo del linfocito B virgen. Tiene el CD19, 20, 21 y 22. Ah, ya, ¿no es cierto? Nos estamos recordando del linfocito B actual que tenemos en estos momentos. Pero miren acá. Aquí el receptor incipiente ya es un receptor mucho más desarrollado. ¿Qué significa esto? Inmunoglobulina M de membrana. Eso significa que las inmunoglobulinas en algún momento pueden ser también receptores. ¿De qué célula? Del linfocito B. Entonces, el linfocito B virgen se caracteriza por tener como receptor a una inmunoglobulina M de membrana. El linfocito B virgen va a abandonar la médula ósea. Aquí vemos cómo está abandonando la médula ósea para dirigirse hacia los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Hacia los vasos sanguíneos, a la circulación sanguínea, etc. Y nosotros aquí estamos observando a un linfocito B ya circulante, así como lo encontramos ya en nuestra sangre. Miren la característica fenotípica del linfocito B circulante. CD19, 20, 21, 22, 23, 37 y sorpresa, ya no tiene una sola inmunoglobulina de membrana, sino tiene dos. Tiene además de la inmunoglobulina M, que ya la tenía en su etapa de virgen, tiene a la inmunoglobulina D de membrana. Nosotros sabemos que existen 5 diferentes tipos de inmunoglobulina. Recordemos la palabra GAMD, G, A, M, D y E. ¿No es cierto? De los 5 diferentes tipos de inmunoglobulinas, 2 pueden ser receptores, y receptores de los linfocitos de tipo B, pero receptores de membrana. Y esas 2 inmunoglobulinas son las inmunoglobulinas M y la inmunoglobulina de tipo D. Listo. Ahora, ¿qué nos permite conocer todos estos fenotipos? Porque nosotros estamos viendo aquí que cada célula tiene, que conforme la célula va desarrollando, van desapareciendo algunos marcadores y apareciendo otros, ¿no es cierto? Sucede lo mismo que con nosotros, que conforme vamos desarrollando, van desapareciendo algunas características y van apareciendo otras, pero las características innatas más importantes prevalecen. Pero, ¿cuál es la prueba que nos permite conocer a cada uno de estos marcadores? La citometría de flujo. Mediante la citometría de flujo nosotros podemos conocer a los marcadores de todas las células. Listo, seguimos en la circulación sanguínea. Miren, aquí todavía tenemos a la célula virgen, ¿no es cierto? O sea que esta célula también era virgen, circulante, era una célula virgen que estaba paseando por ahí, pero esa célula virgen tiene que buscar un antígeno, si no, muere. Entonces, ¿hacia dónde se dirige? Se dirige hacia los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son la médula ósea y el timo. Y los secundarios son pues los órganos linfáticos, el sistema inmunitario asociado a piel, el sistema inmunitario asociado a mucosas, etcétera. Listo. Entonces, la célula virgen madura de la circulación sanguínea se dirige hacia los órganos linfáticos secundarios. Miren lo que va a suceder con la célula B virgen
si es que no recibe el estímulo de un antígeno. Va a morir por apoptosis. Pero miren lo que va a suceder si es que la célula B virgen recibe el estímulo de un antígeno. Aquí se encuentra el antígeno. ¿No es cierto? Entonces, si es que un linfocito B virgen recibe el estímulo de un antígeno, lo primero que sucede es que deja de ser virgen. Y lo segundo que sucede es que se va a diferenciar, porque el linfocito B puede convertirse a nivel marginal en una célula de memoria, de modo que cuando este antígeno ingrese nuevamente, la respuesta del sistema inmunitario va a ser mucho más enérgica y mucho más rápida, pero también puede regresar a los órganos primarios como la médula ósea como célula plasmática. Y a partir de esta célula plasmática se pueden, aquí está, la característica fenotípica de la célula plasmática es el receptor CD38. Entonces, como célula plasmática, ya puede formar los 5 diferentes tipos de inmunoglobulina. Observen que la célula plasmática ya no tiene a las inmunoglobulinas de membrana, ¿no es cierto? Esa es la principal diferencia entre la célula plasmática y el linfocito B, que el linfocito B todavía conserva las inmunoglobulinas de membrana, sin embargo, cuando se transforma en célula plasmática, estas desaparecen. Puesto que, como ustedes ven aquí, la célula plasmática se agranda, tiene un citoplasma mucho más amplio, un retículo endoplásmico mucho más desarrollado, ¿no es cierto? Puesto que a partir de esa organela se van a comenzar a formar los diferentes tipos de inmunoglobulina. ¿Listo? Entonces, este cuadro nos ha ayudado para recordar el desarrollo de los linfocitos B. Con este cuadro nosotros vamos a recordar la importancia de los antígenos que se encuentran en el linfocito B. Por ejemplo, habíamos mencionado que el linfocito B tenía el marcador CD19, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir del marcador CD19? Peso molecular. El peso molecular ustedes saben que se expresa en kilodaltons. 95 kilodaltons. ¿De dónde deriva el marcador CD19? Del cromosoma 16. ¿En qué células está expresado el CD19? Es decir, ¿qué células tienen marcador CD19? Todos los linfocitos B. Todos los linfocitos B. ¿Y cuál es la función del marcador CD19? Ya. Junto con CD21 son importantes como correceptores del linfocito B. Entonces, aquí este cuadro nos sirve para ver cada uno de los antígenos que presenta el linfocito B, el peso molecular de cada uno de ellos, el origen cromosómico. Miren cómo una célula que parece que un solo linfocito B, miren cómo en una sola célula interactúan tantos cromosomas. Miren, cromosoma 14, 2, 22, 19, 17, 3, 16, 11, 1, 19, 19, 20, 9 y 3. Miren todos los cromosomas que intervienen solamente para determinar el fenotipo de una célula. ¿Cuál es el fenotipo que no debemos de olvidar? Bueno, ya vino en un examen. CD21. Recuerden que CD21 también es el receptor 2 del complemento. ¿Y por qué no deben de olvidar esto? Porque en una pregunta decía, la glucoproteína 350 del virus de Epstein-Barr ingresa a la boca de un niño. ¿Con quién se va a unir? Se va a unir con el receptor CD21 del linfocito B que se encuentra a nivel de la orofaringe, específicamente con el receptor 2 del complemento, y una vez que se produce la unión, se va a dar inicio a la enfermedad llamada mononucleosis infecciosa. ¿Ya, doctores? Entonces, no se olviden, por favor, CD21 se va a unir, importante en el desarrollo de la mononucleosis infecciosa. Tampoco se olviden de CD40. ¿Por qué? CD40 es un marcador
del linfocito B. Pero el CD40 tiene su ligando. ¿Qué es su ligando? Con el que se va a unir. Y el ligando de CD40, es decir, el CD40 ligando se encuentra en el linfocito de tipo T. Vamos a ver más adelante cómo cuando se une un linfocito B con un linfocito T, se une el CD40 del linfocito B con el CD40 ligando del linfocito T. ¿Ya, doctores? Seguimos. Por favor, repasen todo. No voy a hablar de todo lo que están en las láminas. Tendríamos que tomar muchísimo tiempo. Voy a hablar de lo más importante, pero les he puesto todo porque si alguna vez vino esto en un examen, de repente más adelante les viene alguna de las otras en otro examen, ¿no? Puede ser. Células plasmáticas, ya hemos dicho, cuando se convierten en células plasmáticas carecen de inmunoglobulina de membrana. Cuando son linfocitos todavía tienen las inmunoglobulinas de membrana. El retículo endoplásmico de las células plasmáticas está bastante desarrollado. Esto explica la gran cantidad de anticuerpos secretados que producen. Las células plasmáticas no circulan por la sangre ni por los vasos linfáticos, sino que se localizan en los órganos linfoides. ¿Ya, doctores? Las células plasmáticas. A ver, hemos mencionado que los linfocitos B, para que vivan 30 años, tienen que recibir el estímulo de un antígeno. Pero el linfocito B, cuando recibe el estímulo de un antígeno, tiene dos caminos. ¿No es cierto? Cuando el linfocito B recibe el estímulo de un antígeno, tiene dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos? O se convierte en célula plasmática o se convierte en célula de memoria. Si se convierte en célula de memoria, vive 30 años. Pero si se convierte en célula plasmática, díganme, ¿de célula plasmática hay un grado más en la evolución? Ya no, ese es el grado máximo. Por lo tanto, la célula plasmática también muere después de un tiempo. En todo caso, ¿qué les conviene? ¿Convertirse en qué? En célula de memoria. Si quieren vivir más. Disculpen. Viven unos pocos días al ser células en fase de diferenciación terminal. Carecen de capacidad mitótica porque ya están en fase de diferenciación terminal y mueren por apoptosis. Los linfocitos B cebados de memoria, en cambio, pueden vivir en reposo durante largos periodos, de 20 a 30 años. Linfocitos T. Ahora vamos a hablar algo de los linfocitos T. Durante nuestra infancia se diferencian en el timo, pero al llegar a la adolescencia, el timo regresiona. ¿No es cierto? Al llegar a la adolescencia, el timo regresiona. Será normal que yo les tome una radiografía de tórax a cualquiera de ustedes y le encuentre la sombra tímica. No es cierto. Sospechamos en alguna tumoración por ahí. Ustedes saben que la presencia del timo en adultos puede llevar a varias enfermedades. Sin embargo, si nosotros le tomamos la radiografía de tórax a un niño de meses de edad, debemos encontrar la sombra tímica. ¿Qué enfermedad sospechamos cuando a un niño no le encontramos absolutamente nada de la presencia del timo? Puesto que el timo cumple un rol inmunitario importante en el niño, ¿no es cierto? ¿Será lo mismo sacarle el timo a un niño que a un adulto? No es cierto. Síndrome de DiGeorge, ¿ya? Síndrome de DiGeorge. No se olviden. Inmunodeficiencias primarias. Existen dos tipos de receptor de célula T que definen dos poblaciones diferentes de linfocitos T. El receptor de células T de tipo 2 y el receptor de células T de tipo 1. La mayoría, por eso lo hemos nombrado primero, es el de tipo 2, que es el 85%, y el de tipo 1, que es solamente el 15%. A su vez, el receptor de tipo 2
que es el que se encuentra en mayor cantidad y el más importante, se puede dividir en dos tipos. En el receptor de células T de tipo 2, CD4, y en el receptor de células T de tipo 2, CD8. Estos sí son ampliamente conocidos, ¿no? Los CD4 funcionan como células cooperadoras, ¿no? Helpers. Reconocen el antígeno expuesto por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, propio de células presentadoras de antígeno, y al hacerlo se activan y expanden clonalmente, secretando citoquinas que juegan un papel clave en la activación de otras células, por ejemplo, linfocitos B y el mismo linfocito T. No olviden, el receptor de tipo 2, complejo mayor de linfocito T CD4, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Linfocito T CD8, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. CD8, generalmente funcionan como células T citotóxicas o matadoras. Reconocen el antígeno expuesto en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 de células propias infectadas con virus o células cancerosas. Lo cual, junto con las señales adecuadas de citoquinas, provoca la activación y proliferación clonal con diferenciación a linfocitos T citolíticos que matan extracelularmente a las células propias enfermas. ¿Listo? Repito. ¿A quién le presenta el antígeno el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2? Al CD4. ¿A quién le presenta el antígeno el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Al CD8. Este cuadro nos sirve para recordar la maduración de los linfocitos T. Miren, primer arco branquial, segundo arco branquial, tercer arco branquial, cuarto arco branquial. A este nivel tenemos a un pretimocito. Si es un pretimocito o estamos, lo más seguro es que estemos, si es un bebé, no, disculpen, si es vida intrauterina, hígado. Si es vida extrauterina, médula ósea. Bueno, aquí tenemos a un pretimocito. A partir del tercer arco branquial, no solamente va a derivar el timo, sino las células tímicas epiteliales. ¿Ya, doctores? Y estas células tímicas epiteliales, que se encuentran lógicamente en el timo, gracias a la acción de la timulina, timosina alfa 1 y timopoyetina, va a transformar a nuestra célula en timocito. Este timocito posteriormente se va a convertir en una célula T madura y en ese momento ya lo vamos a encontrar en la circulación. Este gráfico nos sirve para reconocer las fases del desarrollo del timocito. Miren, aquí nos encontramos a nivel del hígado fetal o a nivel de la médula ósea. Sin embargo, aquí nos encontramos ya a nivel del timo. Aquí vemos a la célula en su etapa de pretimocito. Y miren, el pretimocito ¿tendrá receptores ya en ese momento? No, todavía hay un reacomodo, ¿no es cierto? Un rearreglo del receptor de células T de tipo gamma. ¿Tendrá un marcador? No, todavía no tiene un marcador. Tiene recién una enzima, la deoxinucleótido transferasa, ¿no es cierto? Entonces, esta es la característica del pretimocito que se encuentra a nivel de la médula ósea o el hígado fetal. El estadio siguiente es un timocito temprano. Miren, el timocito temprano ya muestra marcadores, ¿no? Sobre todo el CD2 y el CD7. Y comienza a ver el rearreglo, la transcripción del receptor del linfocito T de tipo gamma y el rearreglo del receptor del linfocito T de tipo beta. En este caso ya tenemos marcadores. ¿Y cuáles son los marcadores? CD2, CD7 y TDT. ¿Listo? ¿Por qué le llamamos aquí doble negativo? Doble
negativo, o sea que hay dos cosas que faltan. ¿Y qué falta acá? El marcador que caracteriza a los linfocitos T, CD4 y CD8. Como no está ni CD4 ni CD8, le llamamos doble negativo. Pasamos a la siguiente etapa, un timocito como tal, y aquí ya estamos viendo la expresión de CD4 y de CD8, ¿no es cierto? Además de la expresión del receptor de células T, del CD3, CD7, CD5, CD2 y CD1, ¿no es cierto? Aquí están todos los marcadores. ¿Y por qué le llamamos doble positivo? Porque manifiesta tanto CD4 y también CD8. A partir del timocito, este timocito va a seguir definitivamente uno de estos dos caminos. O se convierte en CD4 o se convierte en CD8. ¿No es cierto? Ahí está la diferencia. CD4, CD8. Por eso, como manifiesta solo uno de ellos, le llamamos single positive. Estas son las fases de maduración del linfocito de tipo T. Aquí estamos viendo, esta es la continuación del gráfico anterior. Estamos en el, disculpen, aquí estamos en el timo, ¿no es cierto? Y nos hemos quedado acá. Vamos a continuar. Aquí estamos en el timo. ¿No es cierto? Aquí estamos en el timo. Aquí está la célula CD8, que también llamamos citotóxica. Y acá está la célula CD4, que también llamamos helper. A través de la célula helper, es decir, del linfocito TH, en estos momentos es solamente el linfocito TH, puede derivar la célula joven. NAIF es un término que significa joven, ¿ya, doctores? O puede derivar la célula de memoria. Fenotípicamente, la característica de la célula NAIF es el CD45RA. Y fenotípicamente, la característica de la célula de memoria es el CD45RO. ¿Ya, doctores? Entonces, aquí ya tenemos a los dos diferentes tipos de linfocito T helper. ¿Se ve? ¿Se ve? Este gráfico nos sirve para recordar la selección de linfocitos T a nivel del timo. Selección. ¿Qué selección? Cuando ustedes ingresaron a la universidad a medicina, pues postularon 20,000 y ingresaron 150, ¿no? Y uno de ellos fueron cada uno de ustedes, ¿no? Eso es selección. ¿No es cierto? Cuando ustedes ingresen al residentado, pues eso también es selección. Lo mismo sucede con los linfocitos, doctores. Miren, eso significa que no todos los linfocitos que se originan en nuestra médula ósea van a alcanzar la madurez plena. Solamente los elegidos. ¿Cómo es eso? Aquí tenemos a los linfocitos en su etapa pretimocito. ¿No es cierto? Aquí hay un pretimocito. Aquí ya tenemos a una célula más desarrollada. ¿No es cierto? A este nivel tenemos la acción de la célula tímica epitelial. ¿Se acuerdan de las células epiteliales que se encontraban a nivel del timo? Porque aquí está el timo, miren, aquí está el timo. Entonces, esta célula tímica epitelial, miren, está tratando de hacer contacto con un linfocito T, pero observen la característica de la unión. La unión se pierde o es muy débil, ¿no es cierto? Es decir, encaja, llave cerradura,
No encaja. Aunque llave cerradura es un término más que se utiliza a la unión antígeno-anticuerpo, ¿no es cierto? Pero no encaja. No encaja. Por lo tanto, como no encaja, apoptosis. Muere. ¿Qué sucede en este caso? Encajó, pero demasiado perfecto, ¿no es cierto? Muy intenso. B, fuerte, fuerte. Cuando es muy fuerte, también apoptosis. En este caso, en este tercer caso, encajó perfecto, ¿no es cierto? Es así como debe de encajar. Por lo tanto, parece que aquí esta célula, este linfocito T, va a llegar a la madurez plena. Pero ¿qué sucede? Acá nosotros estamos viendo una célula dendrítica también. ¿Y qué dice acá? Autoantígeno. Es decir, es una célula autorreactiva. Es una célula autorreactiva todavía joven. ¿Nos conviene que esta célula autorreactiva joven alcance la madurez? No, porque si alcanza la madurez nos va a originar algún tipo de enfermedad autoinmune. Las células autorreactivas, las células oncogénicas, las células deformes tienen que morir por apoptosis. Por lo tanto, esta célula autorreactiva, esta unión, tiene que desaparecer. Pasa a la apoptosis. ¿Por qué pasó a la apoptosis? Porque había reconocimiento de autoantígeno. ¿Listo? Aquí, esta unión también es buena. Y en este caso no hay presentación de autoantígenos. Por lo tanto, esta célula va a llegar a ser una célula inmunocompetente, un linfocito T maduro inmunocompetente. ¿Cómo le llamamos a esto? Selección. Selección. De modo que no todos los linfocitos T que se producen alcanzan la madurez plena. Igual aquí. Así como ya hemos revisado a los antígenos del linfocito B, aquí tenemos a los antígenos del linfocito T. Aquí tenemos a los antígenos del linfocito T. El peso molecular, el peso molecular de cada uno de los antígenos del linfocito T, y miren la característica del cromosoma del cual derivan. También son múltiples cromosomas del cual derivan, ¿no es cierto? Aquí las células en las cuales encontramos a esos marcadores y aquí la función de cada uno de los marcadores. Ejemplo. Vamos a coger CD4. ¿Les recuerda algo CD4? Glucoproteína 120, originada por el gen EMP del virus de inmunodeficiencia humana. Se une en la superficie de cada célula que tiene receptor CD4. Estos forman un complejo con la glucoproteína 160 y gracias a la acción de dos quimiosinas, el virus puede atravesar la membrana de la célula a la cual va a infectar, ¿no es cierto? Entonces CD4 es importante, porque aparte de diferenciarnos al linfocito TCD4, vamos a recordar que el virus tiene afinidad por todas las células que tienen receptor CD4. En otras palabras, todas las células que tienen receptor CD4 de nuestro organismo van a ser infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cómo es eso? Aquí está, CD4. ¿Qué células expresan el CD4? O sea, ¿qué células van a ser atacadas por la glucoproteína 120 del virus de la inmunodeficiencia humana? Los timocitos, los linfocitos T helpers, los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los granulocitos eosinofílicos. Yo les hago, miren por favor estas células, ¿no? Es como si aquí estuviesen Vargas, Guerrero. ¿Por qué? ¿Cuál es la célula más importante del sistema inmunitario específico?
y que a la vez es la mejor célula de memoria inmunitaria, el linfocito TCD4. ¿Y cuál es la célula más importante o una de las células más importantes del sistema inmunitario innato? El macrófago. El macrófago. Y qué curioso, el virus de la inmunodeficiencia humana me va a atacar a las células más importantes de mi sistema inmunitario. Y es por ello que me va a volver inmunodeficiente. Porque ¿acaso el macrófago no es una célula fagocítica? ¿Qué haríamos nosotros sin función de fagocitosis? Vamos a estar a expensas de los gérmenes oportunistas. ¿Acaso el macrófago no actúa también como célula presentadora de antígeno? ¿Y acaso el linfocito TCD4 no es el que guarda la memoria, el recuerdo de la enfermedad y que me prepara contra esa misma enfermedad en el futuro? Ya, doctores, ahora entendemos el porqué de la inmunodeficiencia, ¿no es cierto? Todos estos marcadores son importantes. Por favor, tienen que revisarlos. Miren, ¿les recuerda algo CD40 ligando? ¿Con quién se unía? Con el CD40 del linfocito B, ¿no? Y acá dice, el CD40 ligando, conocido también como CD154, que se encuentra en el linfocito T, se une con el CD40 del linfocito B. ¿No es cierto? Pero el CD40 no solamente se encuentra en el linfocito B, sino también se encuentra en la célula dendrítica. De modo que, como ustedes ven, existen marcadores que pueden existir en varias células. Y existen marcadores que existen únicamente en una célula. La importancia es conocer qué marcador caracteriza a cada grupo celular. Y eso lo hacemos mediante la prueba denominada, ¿cómo les dije? Citometría de flujo. La citometría de flujo es para el inmunólogo lo que el hemograma es para el hematólogo. Siempre digo eso. Con esto, nosotros vamos a recordar cómo se activa la célula T. Miren, doctores, Antigen Presenting Cell, célula presentadora de antígeno. Aquí tenemos a una célula presentadora de antígeno. ¿Qué son las células presentadoras de antígeno? Cuando ingresa un organismo a nuestro sistema inmunitario a través de la piel o de las mucosas, ese organismo va a ser captado por una célula presentadora de antígeno. ¿Y cuál es la función de la célula presentadora de antígeno? Su nombre lo dice, presentar el antígeno. ¿A quién le presenta el antígeno? Al linfocito T. ¿Cómo se realiza? Así. Aquí tenemos a la célula presentadora de antígeno. ¿Qué células presentadoras de antígeno conocemos? Hemos dicho que el macrófago. El macrófago es un fagocito y también es una célula presentadora de antígeno. La célula dendrítica es un macrófago, disculpen, es una célula fagocítica, pero también es una célula presentadora de antígeno. Y también cumple función de célula presentadora de antígeno el linfocito de tipo B. En conclusión, las células presentadoras de antígeno son macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. ¿Qué van a hacer estas células presentadoras de antígeno? Imaginémonos que yo soy el antígeno. Miren mi tamaño, miren mi... Bueno, imaginémonos que yo soy una célula presentadora de antígeno. Yo, al atravesar esta línea, estoy entrando a su sistema inmunitario. Todos ustedes forman parte del mismo sistema inmunitario. Aquí tenemos un glóbulo blanco, rojo, eosinófilo, basófilo, o por ahí hay un mastocito, etc. Pero todos ustedes forman parte del mismo sistema inmunitario. Por lo tanto, entre ustedes no se van a atacar, ¿no es cierto? Entre ustedes hay tolerancia. ¿Y por qué? Porque más tarde, cuando hagamos complejo mayor de histocompatibilidad HLA, se van a dar cuenta que todos ustedes tienen la misma fórmula genética, todos ustedes tienen el mismo código de barras, y ustedes reconocen ese código de barras como propio y por eso entre ustedes no se atacan. Pero cuando yo ingreso, yo tengo un código de barras diferente, ¿no es cierto? Yo tengo un código de barras diferente. Entonces, ustedes que manejan el mismo código de barras,
Al ingresar yo, me reconocen como extraño. ¿Y cuál es la función más importante del sistema inmunitario? La discriminación entre lo propio y lo extraño. A mí me reconocen como extraño y por lo tanto me van a destruir. Pero yo soy muy grande como para que me destruyan. Por lo tanto va a venir una célula presentadora de antígeno que también tenga función de fagocitosis. Es decir, o puede venir un macrófago o puede venir una célula dendrítica. Y ese macrófago o esa célula dendrítica se va a expandir, ¿no? O sea, va a venir como que me abraza, ¿no es cierto? Y luego me va a interiorizar en sí. ¿No es cierto? Pero miren, yo soy muy grande, ya estoy dentro del citoplasma de alguno de ustedes. Ya estoy dentro de cada uno de ustedes. Y adentro me va a digerir, me va a destruir en pedacitos. Y va a coger de mí solo lo más importante. Imaginémonos que toda mi información genética y toda mi información antigénica se encuentra en este lapicero. De modo que este lapicero, en el interior de ustedes, se va a unir al complejo mayor de histocompatibilidad, que se encuentra en el interior de ustedes. Aquí está. Lo antigénico mío, que es el lapicero, con el complejo mayor de histocompatibilidad, que ya se encontraba en ustedes. Están juntos. ¿Y qué van a hacer juntos? De lo que entraron, van a volver a salir. ¿Y esa información a quién se la van a pasar? Al linfocito T. Entonces, a eso se llama presentación del antígeno. Más tarde lo vamos a ver un poquito más grande cuando hablemos de fagocitosis. Bueno, en todo caso, aquí ya pasó todo lo que acabo de hablar. Miren, este es el antígeno. Y el antígeno, ¿con quién venía? ¿Se acuerdan? Con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Miren cómo el complejo mayor de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígeno está presentándole al antígeno. ¿A quién? Al linfocito T. Al linfocito T. Entonces, si este complejo mayor de histocompatibilidad fuese de tipo 1, ¿a qué linfocito T le estaría presentando el antígeno? Al CD8. Y si fuese de tipo 2, al CD4. Como no dice qué tipo, acá dice que puede ser cualquiera de ellos. Bueno, aquí nosotros vemos el complejo de receptores del linfocito T. Miren todo el complejo de receptores del linfocito T. ¿Ya, doctores? Entonces, al presentar el antígeno, se va a activar una cascada enzimática, ¿ya? En la que interviene el receptor de célula T, específicamente las cadenas alfa y la cadena beta. ¿Ya, doctores? En la que también interviene, miren, ¿quiénes sirven de columna? ¿Quiénes sirven de columna a ese complejo receptor? El CD4 o CD8 con el CD45, ¿no es cierto? Estos sirven de columna de protección al complejo receptor. Entonces, en este caso, nosotros estamos viendo aquí a una proteína de 59 kilodaltons que va a activar a la enzima tirosinquinasa. ¿No es cierto? Y a partir de la tirosinquinasa va a haber fosforilación de proteínas y con ello la regulación de la transcripción y la activación de los genes. ¿Qué significa PIP? ¿Alguien recuerda qué significa PIP? DAG. Vamos, muchachos. IP3. Acuérdense de los segundos mensajeros, doctores. Claro, inositol trifosfato, diacilglicerol, etcétera, ya, calcio, etcétera. No nos vamos a meter en fisiología, ya, si no, nunca vamos a terminar esto. Habíamos mencionado también que era importante la decisión del linfocito T helper. ¿Se acuerdan, no? El linfocito T helper, antes CD8, CD4, pero el helper tenía que convertirse, el linfocito T helper, cuando era solamente helper, tenía que tomar una decisión, tiene que tomar una decisión. Y en este momento va a tomar la decisión. Miren, estos son bacterias, hongos, protozoarios, polen, etc. ¿Qué son estos? Antígenos. Antígenos, ¿no?
Cuando ingresan estos antígenos, pues van a intervenir aquí el macrófago como célula presentadora de antígeno, puede intervenir el linfocito asesino natural, una célula T, un basófilo, porque si entra el polen va a intervenir un basófilo, si entra un parásito también va a intervenir el basófilo, etcétera, ¿no? Cada una de estas células, debido a la acción de estos antígenos, va a liberar una determinada citocina, ¿no? Una hormona. El macrófago libera interleuquina 12, tanto la célula T como la célula K producen interferón gamma, los basófilos producen interleuquina 4, etc. Pero todas estas citocinas van a actuar sobre el linfocito T helper, ¿no es cierto? ¿Y qué qué representa esto? Esto que parece estrella de mar representa una célula dendrítica, aquí está, dendritic cell, ¿no es cierto? Y aquí nosotros estamos observando por ambos lados cómo una célula dendrítica le está presentando el antígeno al linfocito T. Entonces, es en ese momento en que el linfocito T tiene que convertirse o en TH1 o en TH2. ¿Y de qué va a depender eso? De la citocina que la haya estimulado. Si la estimuló la serie de interferón gamma, va a ser TH1, y si la estimuló la interleuquina 4, se va a convertir en TH2. En conclusión, ¿cuáles son las citocinas que caracterizan al linfocito TH1? Interferón gamma, interleuquina 2 y factor de necrosis tumoral de tipo beta. Y curiosamente, estas son importantes para la muerte celular, ¿no? A cargo de la fagocitosis, a cargo de los macrófagos. Por el otro lado, el perfil TH2 es caracterizado por interleuquina 4 e interleuquina 5. Y la interleuquina 4 y la interleuquina 5 no van a dar funciones como la otra, es decir, de matar, de destruir, de fagocitar, sino va a dar un perfil de tipo humoral. Humoral. Esta célula se llama mastocito. Esta célula se llama mastocito. Y estas Y que ustedes ven en la superficie del mastocito son inmunoglobulinas. La inmunoglobulina que tiene receptor afín con el mastocito es la inmunoglobulina de tipo A. Entonces aquí vemos como inmunoglobulina E. Aquí estamos viendo cómo 3 inmunoglobulinas E, a través de su fracción cristalizable, se están uniendo a la membrana del mastocito, gracias a la acción de la interleuquina 4 y de la interleuquina 5. Si nosotros seguimos este dibujo hasta más abajo, vamos a ver cómo el antígeno va a unir dos fracciones variables de la inmunoglobulina E. Se va a producir el aumento de la permeabilidad de la membrana del mastocito. Van a salir los presos, histamina, prostaglandina, leucotrienos, factores activadores de plaquetas, etc. Se van a dirigir a los vasos sanguíneos, van a producir vasodilatación y van a producir las clásicas enfermedades alérgicas, ¿no? Seguimos.